may ask me how. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estaremos concluyendo en nuestra serie en 3 partes, 3 mensajes que están totalmente ligados a un tema. Y en esta semana el tema ha sido el predicador y la predicación, o la predicación y el predicador. Y hemos observado cómo tiene que haber una armonía entre el mensaje y el mensajero, el emisor y lo que se emite. También hemos respondido ya a 2 preguntas claves. En ese compromiso con la comisión, con el trabajo del predicador, hemos respondido el por qué predicar. Y hemos entendido al mismo tiempo que eso pasa a ser una necesidad. Y eso nos ha dado la respuesta de cómo predicar. Presentar a Cristo gratuitamente, sin ánimo de lucro, que Dios nos libre de eso, ni mucho menos tampoco querer ser nosotros los protagonistas de una historia que no nos pertenece. El único protagonista en todo es el Señor Jesucristo. A Él se le dio trono, gloria y alabanza, porque Él voluntariamente dejó su exaltación de gloria para hacerse hombre, venir a hacer la obra salvífica, retornar y ahora estar en la exaltación máxima. Por lo tanto, es su nombre el que debe ser presentado, es su gloria la que importa en este asunto, y es el mensaje cristocéntrico lo que debe ser manifestado. Y justamente en base a eso vamos a estar hoy meditando bajo el título Comprometidos con el que comisiona. Comprometidos con el que comisiona. Y se va a responder a la pregunta ¿de qué predicar? O también podría ser ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué voy a hablar? Y la Biblia ya ha dado la respuesta. Cristocentrismo. El mensaje debe ser cristocéntrico. El Señor Jesucristo en el centro del mensaje. Él es el protagonista. Él es el dueño de este ministerio. Al mismo tiempo, Él es el que hizo la obra. Nosotros somos simplemente sus siervos que debemos ser fiel al trabajo encomendado, al mensaje a exponer, pero de un compromiso sólido con aquel que ha encomendado el trabajo. Acompáñeme, por favor, le invito, vamos a la Biblia. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Aunque el énfasis va a ser la sección B del versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Reina Valera 1960 dice así y tiene un subtítulo: El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. El apóstol Pedro, escribiendo a los judíos de la dispersión, aquellos que ya estaban siendo alcanzados y eran alcanzados a la gracia de salvación, incluso en días de persecución, les recuerda varias cositas importantes. Lo primero que vemos acá, les recuerda el compromiso que tienen con aquel que les compró. Y les presenta 4 características de lo que ahora
son. Por ende, hablando de iglesia, nos recuerda a nosotros también lo que ahora somos. Somos 4 cositas importantes. Número 1, linaje escogido. Linaje escogido. Podemos decir descendencia espiritual de Cristo. La obra de la cruz facultó que el Hijo de Dios, haciéndose hijo de hombre, capacitara a los hijos de hombres para que sean hechos hijos de Dios. Se lo digo con más calma. Solo el Hijo de Dios, que voluntariamente se hizo hijo de hombre, permite ahora a los hijos de los hombres tengamos acceso para llegar a ser hechos hijos de Dios. Gracias al rechazo de Israel, se abrió la puerta de la esperanza a las naciones gentiles, al mundo de los paganos, al mundo de aquellos que no eran pueblo en primera instancia, pero ahora sí somos pueblo. Entonces, la obra de la cruz dejó un legado hacia un linaje que fue escogido, un pueblo que fue redimido de entre las naciones. No somos cualquier cosa. Después le dice que somos real sacerdocio. Es un equivalente a decir un reino de sacerdotes. Siempre lo voy a decir. El cristianismo es el judaísmo reformado. El cristianismo nace desde el judaísmo. Y al mismo tiempo, en el cristianismo viene una restauración del sacerdocio. Ya no bajo, y lo enseña el autor a los Hebreos, ya a partir del capítulo 7 lo enseña muy claramente, ya no bajo el sistema arónico de la descendencia de los sumos sacerdotes a través de Aarón, ni tampoco en el ejercicio sacerdotal del Levítico, donde había una tribu apartada exclusivamente para el servicio, sino que ahora es conforme al sacerdocio de Melquisedec, ese sacerdote y rey de Salem, rey de justicia y rey de paz, que es un tipo de Cristo del Antiguo Testamento y da la impresión a ratos que es Cristo mismo, en una más de las cristofanías, al igual que el ángel de Jehová, antes de que encarnase y viniese a hacer la obra. Pero acá el autor de los Hebreos nos enseña que el Señor Jesucristo inauguró este nuevo tipo de sacerdocio, donde no hay linaje específico de descendencia. No es una obligación que si un pastor es, o más bien dicho, que el pastorado sea heredable de un pastor a un hijo y a un nieto. Hay casos donde se da, pero no es la norma común. Muchas veces de la nada aparece alguien que Dios levanta y lo levanta como un pastor. Entonces, ahora somos un pueblo escogido, más bien dicho, incluso suena mucho más acorde a todo, que somos el pueblo redimido, pueblo salvado, y ahí está la idea de haber sido escogido entre muchos, real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Y hay que entender que Cristo es el rey y sacerdote, entonces hay un tema de herencia. Ahora nosotros ejercemos el sacerdocio. Nación santa, y esta es la relación que se establece. Quedó totalmente establecida esta relación de un Dios santo, un pueblo santo. En el Levítico es muy fuerte esta conexión por ser el libro de la santidad. Dios exige santidad. Por ejemplo, Levíticos 11:44, Levítico 19:2. Sed santo, pues yo soy santo. Y Pedro también presenta ese principio elemental, pero al mismo tiempo profundísimo. Por ende, somos pueblo adquirido por Dios, redimido, pueblo comprado por Dios. Entonces, lo primero que hace Pedro, el apóstol, es refrescar lo que somos. Y ahora nos va a indicar cómo debemos actuar, qué debemos predicar, cuál es nuestra funcionalidad como iglesia. Cuánto más, y escúchenmelo bien, cuánto más, si la funcionalidad de iglesia aplica, cuánto más a aquellos que están llamados al ministerio de la palabra. ¿De qué hablaré? ¿Qué anunciaré? ¿Cuál es mi meta como predicador? Escúchelo bien. Para que anunciéis
Esto de anunciar tiene que ver con el ejercicio de pregonar, presentar un tema, presentar un discurso, decir al mundo, ¿qué cosa? Y ahora viene, para que anunciéis las virtudes, las virtudes, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que facultó esto es el Señor Jesucristo. Entonces, el énfasis cuando presentamos el Evangelio, entendiendo que es cristocéntrico, el protagonista de esto es el Señor Jesucristo, debemos anunciar sus virtudes, sus excelencias, sus perfecciones, sus atributos. En esencia, presentar el problema del pecado en el ser humano, pero al mismo tiempo en un equilibrio hay que presentar la solución, la cual es Cristo, a través de su obra y su sangre. La gran virtud, un Dios de amor entrega a su Hijo en amor. La gran virtud, el Hijo en amor se entrega voluntariamente a morir en nuestro lugar. Hablar de la justicia, un Dios de justicia demandaba paga por el pecado, muerte. Y Cristo muere en nuestro lugar para facultarnos vida. Hablemos de santidad. Un Dios santo que no tiene comunión con el pecado, en su justicia perfecta exigía que alguien pagara por ese pecado. Y sobre Cristo recayó esa deuda. Y Él, a través del derramamiento de su sangre, nos compra como este pueblo especial ahora. Y es la obligación de cada uno de los hijos testificar de Cristo, hablar de Cristo, presentar a Cristo y manifestarlo a través de sus virtudes. Quiero ser enfático en esto, por favor. Y sin caer en la majadería, quiero que me escuche bien. Considero que a veces se pierde demasiado el tiempo. Soy un hombre de Dios que sí creo que el pecado se debe denunciar. Por supuesto, es necesario. También creo que hay que confrontar lo falso, presentando lo verdadero. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo en eso. Pero lo que no estoy de acuerdo, que hoy por hoy hay poco mensaje cristocéntrico. ¿Qué decir de la obra de la cruz? Cada vez más se disipa el mensaje de la cruz. Pero no una cruz vacía, una cruz donde la víctima le da sentido a todo. En este caso, el Señor Jesús. Se están perdiendo los mensajes de santidad que tienen que ver con las virtudes de Dios. Se han ido perdiendo las enseñanzas respecto del pecado, porque para muchos el pecado es algo ofensivo y se olvidan que para Dios fue mucho más ofensivo que tuvo que enviar a su Hijo a morir por nuestra causa. Los que rechazan las enseñanzas respecto del pecado como algo ofensivo se olvidan que el divino Hijo de Dios tuvo que morir de una forma horrenda por causa de nuestros pecados y me dicen que es algo ofensivo para el pueblo. ¿Qué decir de la doctrina del infierno, de la condenación? Son prácticamente temas tabú en algunos lugares, porque no se está predicando un mensaje cristocéntrico. Se está predicando cualquier cosa menos el mensaje del Evangelio. También se está cayendo en debates absurdos, donde lo que importa es que el sistema teológico que yo manejo sea el que predomine. Prácticamente el monopolio teológico se está manifestando en las redes sociales. Y hay de usted que ose, o hay de mí que yo ose, llevarle la contra a estos comillas grandes de las redes. Sus secuaces y seguidores como perros rabiosos los devoran en los comentarios. ¿Qué decir de publicar algo que realmente sea cristocéntrico, pero aparentemente ofensivo para un grupo? Por ejemplo, en Facebook o a cualquier red social. Lo van a despedazar con comentarios antagónicos.
Pero aquí el apóstol Pedro está siendo claro. Y para mí la Biblia es la que manda, no lo que alguien piense. Tenemos que anunciar las virtudes y ya no perder tiempo en cosas vanas. Ahora, si hay que ir a algún debate, que sea meritorio, donde detrás del debate Cristo reciba exaltación, que se manifieste la sana doctrina bíblica, la verdadera sana doctrina, que esté en un equilibrio, para no caer en un legalismo puro tipo fariseos, ni tampoco un liberalismo como los nuevos pentecostales, los neopentecostales del tiempo presente. Un equilibrio donde entendamos que así como hay una gracia, también hay una ley de la gracia que nos regula. Caso contrario, Dios habría permitido un libertinaje, lo cual la Biblia no lo presenta. Tú como predicador, te emplazo en este momento, ¿cuál es el centro de tu mensaje? No me lo digas, analízalo. ¿Has estado presentando a Cristo y sus virtudes? ¿Los ha estado haciendo? En tiempos donde muchos tienen testimonios y ya no hay predicaciones, sino que muchos van por el morbo del testimonio. Yo fui sicario de tal narcotraficante y maté a 1000 personas, descuarticé a otras 500 y disolví en ácido a 100. ¡Wow! El otro hizo algo más terrible, más grande. Y muchos se maravillan de testimonios que, permítame decirle, debiese dar vergüenza, porque por todas esas fechorías terribles que hicimos, mi Cristo tuvo que sufrir en el madero. Claro que hay que recordar de dónde fuimos tomados. Todos tenemos un testimonio que contar. Y si en algo debemos contar el testimonio, es solamente como un complemento al mensaje cristocéntrico. Pero hay quienes ya no están predicando, solamente recorren lugares llevando su testimonio. Y déjeme decirle algo, mi testimonio quizás a alguien le sirva como una ilustración de su propia vida, que así como la mía estuvo en miseria, fue alcanzada la gracia, a alguien le puede servir. Pero Pedro nos está diciendo lo que la Biblia en sí resume. Debemos presentar correctamente al Señor Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué ha prometido? ¿Quién es? El Hijo de Dios, el Verbo que tomó carne. ¿Qué hizo? Se hizo hombre para morir en nuestro lugar. ¿Para qué? Para permitir que ahora tengamos posibilidad de salvación. Y que ha prometido que los que por la fe se rindan a Él tengan vida y vida eterna, donde Él ha prometido venir nuevamente por los suyos. Ese es un mensaje cristocéntrico. Ahora, en el versículo 10, el apóstol Pedro dice esto: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, recordemos quiénes éramos, pero que ahora sois pueblo de Dios, recordemos lo que ahora somos, y funcionemos no en base a lo que fuimos, sino en base a lo que somos. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, Pedro el apóstol le refresca la memoria de quién son, con quién están comprometidos y recordar de dónde nos ha sacado. Por lo tanto, ¿quién tiene preeminencia en el mensaje? ¿Cuál es el centro del mensaje? Cristo. Por lo tanto, la respuesta, en conclusión, viene de la siguiente forma. ¿Por qué predicar? Porque estamos comprometidos con el trabajo a realizar. ¿Cómo predicar? Presentando un mensaje cristocéntrico gratuitamente al mundo, pero presentando el alto costo que pagó el Señor. ¿Y de qué predicar? De Cristo, sus virtudes, su amor, su entrega, su devoción, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión y su promesa de retorno. A la conclusión, amados en Cristo, volvamos al mensaje cristocéntrico. Consejo: para lograr esto del mensaje cristocéntrico, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra
pero diligentes en una vida de comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Consigna y lema para el día de hoy: el mensaje de la cruz es el mensaje de Cristo anunciado al mundo. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I need to know. I can feel his hand.